El jefe de la mafia notó su brazo roto. Dicen que algunas noches cambian el curso de una vida, y aquella noche, bajo las luces frías del salón de cristal de los Blackwell, fue una de ellas. Helena Carter, una empleada silenciosa, de manos heridas y mirada cansada, temblaba mientras presionaba su brazo contra el pecho. El dolor era tan intenso que cada respiración parecía un castigo, pero no podía mostrarlo. No esa noche. No frente a los hombres que se reían con copas de champán, ni frente a las mujeres con vestidos de seda que la miraban como si fuera invisible. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el brillo de las lámparas se volvió insoportable. La sangre aún manchaba el borde de su vestido azul marino, ese que había comprado con el sueldo de 2 meses solo para parecer presentable. La había golpeado. Él, Preston Caldwell, el hijo del senador más poderoso de Nueva York, un nombre que bastaba para destruir carreras, reputaciones y vidas. Helena se escondió en un pequeño... El eco de la música seguía al otro lado de la puerta, pero allí dentro el silencio era absoluto. Cerró los ojos y repitió para sí misma: «Solo necesito 1 minuto, 1 minuto, y podré fingir que nada pasó». Un sonido la sobresaltó. La puerta se abrió con un clic suave. El aire cambió, y con él entró el peligro vestido de perfección. Damon Blackwell, el hombre al que nadie decía no, el heredero de un imperio que olía a poder, dinero y sangre. Su figura llenó el umbral como una sombra viva, traje negro, mirada helada, mandíbula de piedra, y esos ojos, tan fríos que parecían leer cada mentira, se posaron en ella. Helena intentó hablar, pero su voz se quebró. «Lo siento, señor Blackwell, yo...» susurró. Él no respondió. Solo avanzó un paso más, y luego otro, hasta que el aire entre ellos desapareció. Con un movimiento lento, le tomó el mentón. No fue brusco, fue preciso. Los dedos de Damon rozaron su piel con una delicadeza que dolía, y al verla de cerca lo entendió todo. El labio roto, la marca en la mejilla, el temblor en los dedos. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz baja como un trueno contenido. Helena sintió cómo el miedo se mezclaba con algo más, algo que la confundía. «No, no fue nada, señor. Me caí en el estacionamiento. Estoy bien». «¿Mientes?». Su palabra fue una sentencia, no una acusación. Damon bajó la mirada hasta su brazo. Lo levantó con cuidado. El hematoma era claro, profundo, reciente. Ella cerró los ojos, avergonzada. Él no dijo nada más, pero la ira comenzó a formarse detrás de su calma. Y fue en ese instante, en el reflejo de su mirada, que Helena comprendió que aquel hombre, el más temido de Manhattan, no iba a permitir que el mundo siguiera igual. Esa noche, el monstruo que todos temían encontró algo que nunca pensó necesitar: una razón para perder el control. Y cuando Damon Blackwell perdía el control, la ciudad temblaba. «¿Vas a decirme quién fue?», dijo él finalmente, tan cerca que podía sentir su respiración. «Porque cuando amanezca, ese hombre dejará de existir». El silencio pesó como plomo. El corazón de Helena latía como un tambor de guerra, y en ese instante, sin entenderlo del todo, su miedo se convirtió en fe. El destino acababa de unir 2 almas rotas, la de una mujer que había aprendido a esconder su dolor y la de un hombre que había aprendido a ocultar su compasión bajo una coraza de acero, y ninguno de los 2 volvería a ser el mismo. A veces, la salvación llega con el rostro del peligro. Si alguna vez sentiste que nadie te defendió cuando más lo necesitabas, quédate. Esta historia es para ti. Escribe justicia en los comentarios si crees que un solo acto puede cambiar el destino de 2 almas. La promesa de la medianoche. El reloj del salón marcaba las 12:03 cuando la promesa de Damon quedó suspendida en el aire. Helena lo miró, incapaz de entender si debía temerle o agradecerle. En sus ojos no había duda, solo un propósito frío:
tan preciso como un disparo. Dime su nombre, repitió él. Ella tardó en responder. El silencio del cuarto se volvió insoportable, roto solo por el pulso acelerado de ambos. Preston Caldwell, susurró al fin, con voz quebrada. Damon cerró los ojos por un instante, como quien memoriza una plegaria. Al abrirlos, ya no quedaba humanidad en ellos. Bien, murmuró. Entonces él ya está muerto, solo que aún no lo sabe. Helena intentó detenerlo. Por favor, no haga nada que... Él la interrumpió con un gesto suave, casi cariñoso. Shh, no hables de lo que no entenderías. Le colocó el abrigo sobre los hombros. El tejido pesado cayó como una armadura sobre su cuerpo frágil. Esa noche, mientras el baile seguía y los invitados brindaban sin saber que la historia cambiaba en silencio, Damon salió del salón con el paso tranquilo de un rey que va a la guerra. Helena lo vio desaparecer entre las luces, sin saber que, en las horas siguientes, la ciudad aprendería el precio de tocar lo que él consideraba suyo. Las 02:47. Memes. En distintos puntos de Manhattan, 6 hombres desaparecieron sin ruido. El séptimo gritó, y el octavo, Preston Caldwell, fue el último en comprender que había cruzado la línea. Mientras tanto, Helena dormía en su pequeño apartamento, aferrada al abrigo de Damon, creyendo que todo aquello era un mal sueño. El olor a cedro y humo seguía impregnado en la tela. Era extraño. Por primera vez en años se sintió a salvo. Al amanecer, el teléfono sonó. Señorita Carter, era la supervisora de la clínica donde trataban a su madre. Alguien ha pagado todas las cuentas pendientes. Helena se quedó muda. ¿Quién? El benefactor pidió permanecer en el anonimato. Colgó. Sus manos temblaban. Sabía la respuesta. En ese mismo instante, en la otra punta de la ciudad, Damon Blackwell contemplaba el horizonte desde la terraza de su penthouse. El viento de la madrugada despeinaba su cabello oscuro. En el móvil, un mensaje breve confirmaba: el problema está resuelto. Nadie volverá a tocarla. El rostro de Damon no mostró alivio, solo una calma peligrosa. Al día siguiente, los noticieros estallaron. 6 hombres desaparecidos durante la noche en circunstancias misteriosas. Entre ellos, Preston Caldwell. Helena leyó la noticia con el corazón en la garganta. No necesitaba pruebas, lo sabía. Cuando el teléfono volvió a sonar y vio número privado, su cuerpo entero se estremeció. Helena, la voz de Damon era un susurro grave. No tienes por qué preocuparte más. ¿Qué hiciste? Les enseñé una lección. ¿Los mataste? Una pausa larga. No importa cómo terminó, respondió él. Importa que ya no pueden hacerte daño. Helena cerró los ojos. Debería horrorizarse, pero una parte de ella sintió paz. Damon percibió su silencio. ¿Tienes miedo de mí ahora?, preguntó. No. Su voz fue tan honesta que lo desarmó. Entonces descansa, Helena, porque a partir de hoy nadie vuelve a tocarte sin mi permiso. Esa noche, Helena miró las luces de la ciudad desde la ventana. La oscuridad ya no parecía una enemiga. Pensó en él, en esa promesa imposible que le había hecho sin pedir nada a cambio, y sin darse cuenta, susurró: «Gracias». No sabía que en ese mismo instante, en algún lugar del barrio bajo, 15 hombres eran borrados de los registros del mundo. El amanecer caía sobre una Nueva York que aún no sabía que había un nuevo Dios en las sombras. Si alguna vez alguien te hizo daño y deseaste que la justicia existiera de verdad, comparte esta historia. Escribe en los comentarios: «Nunca más impunidad», si crees que el amor también puede ser un acto de venganza y protección. El eco del miedo y la primera mirada. El lunes amaneció con un silencio extraño en el edificio de los Blackwell. Los guardias hablaban en voz baja, los asistentes evitaban el ascensor principal y cada sombra parecía observar. Helena entró con paso temeroso. No había dormido. Las imágenes de la noche anterior la perseguían como un eco.
Aún no entendía por qué seguía allí. Podría haber huido, renunciado, cambiado de ciudad, pero algo la retenía, él. Al llegar al piso 42, la puerta de cristal se abrió sin que tocara nada. La oficina de Damon Blackwell era un templo de acero y silencio. Él estaba de pie, de espaldas al ventanal, mirando el amanecer sobre el río Hudson. Ni siquiera giró la cabeza cuando la vio reflejada en el vidrio. «Sabía que vendrías», dijo él. Su voz sonó tranquila, pero cada palabra vibraba con una fuerza contenida. Helena tragó saliva. «Quiero saber qué pasó». «Lo sabes», contestó sin girarse. «No quiero imaginarlo. Entonces, no preguntes». Ella dio un paso al frente. El corazón golpeaba contra su pecho. «¿Por qué lo hiciste? No tenías que hacerlo por mí». Damon se volvió lentamente. Sus ojos la atravesaron como una corriente eléctrica. «Porque nadie toca lo que es mío». Helena lo miró con incredulidad, con rabia y algo que no supo nombrar. «No soy tuya. No aún». Él dio un paso hacia ella. «Pero lo serás, si decides quedarte». El aire se volvió espeso. Helena retrocedió un poco, pero su cuerpo no obedecía del todo. Había miedo, sí, pero también una atracción irresistible, algo que nacía del alma y del peligro. «No entiendo qué quiere de mí», susurró. «Nada, ya lo tengo todo, pero contigo puedo tener paz». Esa frase, dicha por el hombre más temido de Nueva York, la dejó sin palabras. Damon avanzó, hasta que quedaron a un suspiro de distancia. El perfume de su piel, mezcla de tabaco y lluvia, la envolvió. Él levantó la mano, rozó su mejilla. «Nadie más va a herirte. No puede prometer eso». «Yo no prometo, cumplo». El ascensor sonó a lo lejos, y el hechizo se rompió. Helena apartó la mirada, respiró profundo, y se obligó a mantener la voz firme. «Gracias por lo que hizo por mi madre». Damon arqueó una ceja. «¿Cómo lo supiste?» «Porque nadie más en este mundo haría algo así», sin decir una palabra. Un silencio tenso se extendió entre ambos. Damon, por primera vez, pareció vulnerable. «No fue caridad. Fue una forma de pedirte perdón. Porque... ¿Perdón? Por haberte mostrado mi peor versión tan pronto». Helena no respondió. Solo asintió y salió de la oficina con el corazón ardiendo. Al cerrar la puerta, Damon dejó caer la máscara por un instante. Apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. Ella lo había visto, lo había leído, y eso, para un hombre acostumbrado al control absoluto, era más peligroso que cualquier enemigo. Las semanas siguientes fueron un vaivén de emociones. Helena siguió trabajando, intentando fingir normalidad. Pero cada vez que cruzaba su mirada con la de Damon, el mundo se detenía. A veces la observaba desde lejos. Otras se acercaba con excusas insignificantes. Revisar informes, ajustar presupuestos, pedir café. No era deseo lo que crecía entre ellos. Era una tensión más antigua, una fuerza que los atraía aunque se resistieran. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, él se acercó en silencio y colocó una taza frente a ella. «No has comido en todo el día». No tenía hambre. Entonces, «Come por mí». Helena levantó la vista. Sus ojos se cruzaron y algo invisible los unió. Por un instante, el ruido del mundo desapareció. Solo existía ese espacio diminuto entre sus respiraciones. Él sonrió, apenas. «¿Ves? No siempre soy un monstruo». «No». Helena sostuvo su mirada. «Pero cuando lo eres, nadie puede detenerte. Y aún así, tú sigues aquí». Ella no supo qué responder, tal vez porque, en el fondo, sabía que su lugar estaba ahí, con él, aunque doliera, aunque el mundo se lo reprochara. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío, Damon la llamó desde su despacho. «Necesito que revises un contrato antes de irte». Helena entró, y al cerrar la puerta sintió que la atmósfera cambiaba. Él se acercó despacio, como un depredador que no busca presa, sino comprensión. «Helena», dijo su nombre con una ternura que no había usado nunca.
¿Tienes idea de lo que me hiciste sentir aquella noche? Ella negó, confundida. Me hiciste recordar que todavía podía ser humano. Entonces, por primera vez, la besó. Fue un beso silencioso, contenido, lleno de promesas y miedos. No hubo música ni luces, solo el sonido del alma abriéndose paso entre dos heridas. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho. «Esto está mal», susurró. «Tal vez», respondió él, «pero también es lo único que se siente real en mi vida. Si alguna vez sentiste que el amor llegó cuando todo parecía perdido, comparte este capítulo. Escribe en los comentarios, el alma reconoce antes que la mente, si crees que incluso el peligro puede protegerte cuando hay verdad en los ojos. Sombras del pasado. Los días comenzaron a pasar con una calma engañosa. Elena pensó, por primera vez en años, que tal vez la vida podía ser simple. Trabajo, tardes de café, la sonrisa de su madre recuperándose. Pero nada era realmente tranquilo cuando Damon Blackwell estaba en escena. Su amor crecía en silencio, escondido tras puertas cerradas. Nadie en la empresa debía saberlo. Damon lo había dicho con claridad. En mi mundo, la gente que amo se convierte en blanco. Elena lo aceptó. No por sumisión, sino por comprensión. Ella había aprendido a sobrevivir al miedo, y en él había encontrado algo distinto, la sensación de estar viva. Una noche de invierno, mientras la nieve caía sobre Manhattan, Elena recibió una llamada anónima. «Señorita Carter». La voz del otro lado era masculina, ronca. «Sabemos lo que hizo el señor Blackwell. Sabemos quién desapareció». El teléfono se cortó antes de que pudiera responder. El miedo regresó, brutal y frío. Corrió al despacho de Damon sin avisar. Él estaba reunido con 3 hombres. «Necesito hablar contigo», dijo sin importarle las miradas. Damon entendió al verla que algo no iba bien. Despidió a los hombres con un gesto y cerró la puerta. «¿Qué pasó?» «Me llamaron, dijeron que saben lo que hiciste». Él se acercó despacio. «Tranquila, no pueden probar nada». «No me importa la prueba, Damon. Tienes enemigos». «Siempre los tuve, pero ahora tengo algo más que perder». La tomó del rostro con ambas manos. «Si algún día me pasa algo, prométeme que no volverás a ese pasado. Prométeme que seguirás viva». Elena negó, los ojos brillando. «No hables así, Elena. Prométemelo». «Te lo prometo», susurró. Pero ninguno de los dos sabía que la promesa se pondría a prueba muy pronto. Una semana después, la policía reabrió el caso Caldwell. El senador exigía respuestas, y los nombres de los hombres desaparecidos volvían a sonar. La prensa lo llamaba el silencio de los 15. Damon mantenía la calma en público, pero su entorno sabía que la tormenta se acercaba. Una noche, Elena lo encontró solo, en su oficina, mirando viejas fotografías. Entre ellas, un retrato en blanco y negro, un joven con la misma mirada que él. «¿Quién es?», preguntó ella. «Mi hermano. Lo mataron hace 10 años. ¿Quién lo hizo?» «El mismo apellido que tú temes oír, Caldwell». Elena entendió. La venganza no había empezado con ella. Ella solo había sido la chispa que encendió un fuego que llevaba años, ardiendo en silencio. «Entonces, todo esto no fue solo por mí. No, fue por los dos. Tú fuiste la razón que me hizo terminar lo que nunca cerré». Elena sintió una mezcla de compasión y tristeza. Damon no era solo un hombre peligroso, era un hombre dañado. Y ella, sin querer, había abierto la herida que lo mantenía vivo. Esa madrugada, los enemigos se movieron. Un convoy oscuro siguió el coche de Elena desde la empresa hasta su casa. Ella lo notó en un semáforo, y el terror volvió con fuerza. Aceleró, pero los faros detrás de ella no se apartaban. Cuando giró hacia una calle sin salida, pensó que era el fin. 3 hombres bajaron de un vehículo negro. Uno de ellos llevaba un cuchillo. «El señor Caldwell envía saludos», dijo el más alto. Elena apenas alcanzó a gritar.
Pero un segundo después, los tres cuerpos cayeron como sombras. Damon apareció detrás, silencioso, con la mirada de un animal en guerra. Nadie supo cómo llegó allí tan rápido. La abrazó con fuerza. Te dije que nadie te tocaría. Esa noche la llevó a su casa, una mansión al borde del río. Por primera vez, Helena vio el otro lado del hombre que amaba. Las armas, los hombres leales, el silencio del poder. Era un imperio forjado en dolor. Damon la sentó junto al fuego. Ya no puedes volver a tu apartamento. ¿Qué quieres decir? A partir de hoy, te quedas aquí, bajo mi techo. Eso no es protección, Damon, es una jaula. No, Helena, es el único lugar donde nadie puede encontrarte. Ella lo miró largo rato. Su corazón le pedía quedarse, su razón le gritaba huir. Pero cuando él le tomó la mano, la resistencia se desmoronó. Solo por esta noche, murmuró. Damon sonrió, sabiendo que sería para siempre. Aquella noche, el fuego iluminó dos almas condenadas. Helena se durmió con la cabeza sobre su pecho. Él la observó en silencio, con una ternura que solo mostraba cuando nadie lo veía. No merezco esto, susurró. Pero su mano no la soltó hasta el amanecer, y cuando el sol tocó las ventanas, la ciudad volvió a arder en rumores. Un nuevo ataque contra los Caldwell. Los enemigos de Blackwell han desaparecido otra vez. Helena despertó sola. En la mesa, una nota escrita con su caligrafía impecable. No salgas de la casa. Prometí protegerte. Cumpliré. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a quien amas? Escribe en los comentarios, el amor también pelea, si crees que el corazón puede ser más peligroso que un arma. La verdad en la herida. El invierno había llegado sin aviso. El río Hudson parecía una cinta de acero bajo el cielo gris, y la mansión Blackwell dormía entre sombras y secretos. Helena llevaba 3 días encerrada allí. Las ventanas eran altas, el fuego siempre encendido, pero el aire estaba lleno de algo que no sabía nombrar. Protección, sí, pero también prisión. Pasaba las horas caminando por los pasillos silenciosos, observando los retratos antiguos. En uno, un joven con la misma mirada que Damon sonreía. Mi hermano, recordó sus palabras. Cada noche pensaba en esa confesión y se preguntaba si todo lo que había vivido con él era amor o deuda. Una mañana, mientras Damon salía a una reunión, Helena notó que un sobre sobresalía del escritorio. No quiso mirar, pero la curiosidad la venció. Dentro había documentos, fotografías, informes policiales, y allí, entre las hojas, el nombre que la heló, Helena Carter. Sus datos, su pasado, el hospital donde atendían a su madre, su dirección, todo, fechado meses antes de conocerse. El mundo se derrumbó. Él ya la conocía, antes del baile, antes del golpe, antes de todo. Su encuentro no había sido un accidente. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. El amor que creía destino se convirtió en un laberinto. ¿Qué más me ocultas, Damon?, susurró al vacío. Esa noche lo esperó despierta. Cuando él entró, cansado y con la mirada ensombrecida, ella lo enfrentó. ¿Desde cuándo sabes quién soy? Damon la miró, sin sorpresa. Desde mucho antes de aquella noche. ¿Por qué? Porque te seguía. El silencio se volvió insoportable. Helena retrocedió. ¿Por qué me seguías? Porque Preston Caldwell también te seguía. Su voz sonó áspera, rota. Él tenía una lista, Helena. Mujeres, nombres, historias. Eras la siguiente. Ella lo miró con incredulidad. Entonces todo esto fue una vigilancia, una trampa disfrazada de amor. Damon apretó los puños. No, fue protección, pero cuando te vi, cuando escuché tu voz, su mirada se quebró. Dejé de poder separarte de mí. Helena se cubrió el rostro. Las lágrimas caían sin permiso. Tenías que decírmelo y perderte antes de empezar. Damon la rodeó, pero ella dio un paso atrás. No me toques. Por primera vez, él no la obedeció. La abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera borrar la culpa. Perdóname. No supe hacerlo de otra forma.
Esa noche la tensión explotó. Elena huyó de la mansión, la nieve caía pesada, el viento helaba la piel. Tomó un taxi, sin rumbo, solo quería alejarse. Pero el destino, o la sombra de Damon, la seguía. A mitad de camino, el coche fue interceptado. Luces cegadoras, frenos, gritos. El chofer desapareció, y frente a ella apareció el rostro que creía enterrado en las noticias. Preston Caldwell estaba vivo, más delgado, más cruel. ¿Sorprendida? Su sonrisa era un cuchillo. «Pensaste que tu amante había ganado, ¿eh?» Elena sintió el pánico subirle por la garganta. Intentó correr, pero dos hombres la sujetaron. Preston se inclinó, mirándola como a una pieza de caza. «Tu héroe mató a mis hombres. Ahora te va a ver morir». Antes de que pudiera responder, un disparo atravesó la noche. El cristal se rompió, los hombres cayeron, y allí estaba él, Damon. El tiroteo fue rápido, brutal, silencioso. Cuando todo terminó, Preston yacía herido, jadeando entre la nieve. Damon apuntó el arma a su cabeza. «Por mi hermano, por ella, por todo». Elena corrió, se interpuso entre ambos. «No, se lo merece. Si lo haces, te pierdes a ti mismo, Damon». Él la miró, los ojos vacíos de humanidad. «Ya me perdí hace mucho. Entonces déjame encontrarte yo». La pistola cayó al suelo. Damon cayó de rodillas temblando. Elena lo abrazó mientras las sirenas se oían a lo lejos. Preston fue detenido, y la policía, por primera vez, no pudo tocar a Damon. El senador Caldwell perdió su poder esa misma noche. Cuando todo terminó, el amanecer los encontró exhaustos. Damon, sentado en el suelo con las manos ensangrentadas, le susurró: «Ahora entiendes quién soy». Elena lo miró con ternura. «Sí, y también entiendo que incluso los monstruos necesitan ser amados». Él sonrió por primera vez sin oscuridad. «Te hice daño, te mentí, y aún así me salvaste». El silencio los envolvió. Dos almas heridas, dos verdades desnudas. El amor, al final, no era pureza, era supervivencia. ¿Perdonarías a quien te mintió si lo hizo para salvarte? Escribe en los comentarios: «El amor también duele», si crees que a veces el alma necesita romperse para sanar. El precio del silencio. Durante los días siguientes, la ciudad habló de todo menos de la verdad. Los periódicos titularon «El heredero que desafió al poder político», mientras en la mansión Blackwell las horas pasaban lentas y llenas de cicatrices. Elena no salía mucho. El cuerpo se curaba, pero la mente seguía atada a aquella noche de nieve y disparos. A veces despertaba sobresaltada, buscando el sonido del corazón de Damon cerca, temiendo que todo hubiera sido un sueño. Él, en cambio, se había vuelto un fantasma dentro de su propia casa. Pasaba las noches en el despacho, revisando informes, eliminando rastros, asegurando que nadie pudiera volver a tocarla. Dormía poco, hablaba menos, y cada vez que la veía, la miraba como si fuera el único fragmento de luz que le quedaba. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba los ventanales, Elena entró sin tocar. «No puedes seguir huyendo de mí», dijo con voz firme. Damon alzó la vista cansado. «No huyo, te protejo». «¿De quién?» «De mí». La frase cayó como un golpe. Elena avanzó, con lágrimas en los ojos. «Tú no me destruyes, Damon. Yo te devuelvo la vida. Te puse en peligro. Y aún así, aquí estoy». Se miraron largo rato, en silencio, hasta que ella tomó su mano. «No quiero que me salves. Quiero que me elijas». Damon tragó saliva, tembló, y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien viera sus grietas. «Te elijo, Elena, aunque el mundo me lo cobre». La abrazó, y en ese abrazo el monstruo encontró descanso. Los días se convirtieron en semanas. Elena comenzó a devolverle color a la casa. Llenó los pasillos de flores, la cocina de olor a pan y café. Los hombres de Damon, acostumbrados a la oscuridad, empezaron a sonreír cuando ella pasaba.
Él la miraba en silencio, sorprendido de cómo algo tan simple podía sanar tanto. Una noche, mientras cenaban, Helena rió por primera vez desde todo lo ocurrido. Damon la observó fascinado. No recordaba ese sonido. Dijo, «¿Cuál?» «La risa. La tuya». «Acostúmbrate», respondió ella, «porque pienso quedarme». Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. «Helena Carter, ¿te casarías conmigo?» No hubo anillo ni discurso ensayado. Solo esa mirada, honesta y cansada, de un hombre que ya había perdido demasiado. Ella lo miró, con el corazón latiendo desbocado. «Sí», susurró, «pero con una condición. La que quieras. Nunca más decidas por mí». Él sonrió. Trato hecho. La boda fue pequeña, secreta. Solo los leales, solo los vivos. Helena vestía un simple traje blanco. Damon, su eterno negro. No hubo música, solo el rumor del río. Y cuando el sacerdote preguntó si prometían protegerse mutuamente, Damon respondió, «Hasta que la oscuridad se canse de perseguirnos». Ella rió entre lágrimas. Por fin, todo lo que dolía tenía sentido. El tiempo pasó. El apellido Caldwell desapareció de los titulares y los Blackwell aprendieron a vivir sin guerra. Damon delegó su imperio en manos seguras y empezó a caminar de nuevo por las calles sin escolta. Helena, en cambio, comenzó a escribir relatos sobre justicia, redención y amor. Sus historias hablaban de un hombre que una vez fue sombra y de la mujer que le enseñó a ver la luz. Una tarde, mientras él leía en la terraza, ella se acercó con un cuaderno. «¿Qué escribes?», preguntó él. «Nosotros». «¿Y cómo termina?». Helena sonrió. «Aún no lo sé, pero mientras me sigas mirando así, sé que será un final feliz». Él la besó, despacio, con la certeza de quien ya no teme perder. Aquella noche, antes de dormir, Helena escuchó la lluvia caer y pensó en todo lo que habían vivido. Los golpes, las lágrimas, los disparos y también los silencios, los abrazos, los rescates, y entendió que el amor no era promesa de calma, sino un pacto de valentía. En la oscuridad, Damon murmuró, «Gracias por no huir cuando todos lo habrían hecho». Ella respondió medio dormida, «Gracias por enseñarme que incluso el miedo puede amar». Él la abrazó y por primera vez ambos durmieron sin fantasmas. ¿Crees que el amor verdadero puede redimir incluso a quien vivió entre sombras? Escribe en los comentarios, el amor también salva. Si sientes que una mirada sincera puede cambiar un destino, donde el silencio se vuelve hogar. 5 años después, el apellido Blackwell ya no inspiraba miedo. El antiguo imperio de poder y sangre se había convertido en una cadena de fundaciones, hospitales y centros de ayuda para mujeres maltratadas. Nadie sabía que detrás de esa revolución silenciosa estaba ella, Helena Carter de Blackwell, la mujer que había cambiado la historia con amor y cicatrices. El amanecer sobre el Hudson era cálido aquel día. En la terraza de la misma casa donde una vez hubo llanto, ahora se oían risas. Damon sostenía una taza de café, descalzo, mientras su hija, una pequeña de cabello oscuro y ojos grises, corría entre las flores del jardín. Helena la miraba con esa ternura que solo se gana después de haber sobrevivido. «Tiene tu carácter», dijo él sonriendo. «Y tus silencios», respondió ella. El viento movió las cortinas. El mundo parecía tranquilo, pero el pasado nunca desaparece del todo. A veces, en Minson-Toussaint, las noches más frías, Damon aún despertaba sudando, con el eco de disparos en la cabeza. Entonces, Helena lo abrazaba sin preguntar nada, y bastaba su voz susurrando «Ya pasó», para volverlo humano otra vez. Habían aprendido que la paz no era olvidar, sino vivir a pesar de la memoria. Esa tarde, Helena presentó su libro. El título resonaba en todos los medios, El monstruo que aprendió a amar. La prensa no sospechaba que era más que una novela. Entre las páginas
Había fragmentos de su vida, el Nina no Shino no Shino, miedo, el fuego, la redención, y una dedicatoria que pocos entendieron, pero él sí. A.D., por enseñarme que el amor no salva del todo, pero hace que valga la pena seguir respirando. Después de la presentación, Damon la esperó afuera del teatro. La multitud los fotografiaba, pero a él ya no le importaban los flashes. Tomó su mano y, en un gesto espontáneo, la besó frente a todos. «¿Sabes?», susurró, «nunca pensé que viviría para verme reflejado en tu luz». «¿Y yo?», dijo ella. «Nunca imaginé que la oscuridad también podía abrazar». Ambos rieron. Esa noche regresaron a casa bajo una lluvia suave. Helena se detuvo en el vestíbulo y observó un retrato nuevo colgado en la pared, una pintura en tonos dorados. Allí estaban los tres, ella, Damon y su hija. Detrás, en el marco, una inscripción grabada en latín, Ex tenebris lux, de las sombras la luz. Damon la abrazó por la espalda. «¿Sabes por qué mandé grabar eso? Porque aún crees que necesitas justificarte». Él sonrió. «Porque quiero recordarte que incluso los hombres más rotos pueden aprender a sostener una flor sin romperla». Helena giró, lo miró y le rozó la mejilla. «Y tú me enseñaste que incluso las flores pueden crecer en el asfalto». Sus labios se encontraron una vez más, con la calma de quienes ya no temen. El beso no era fuego, era hogar. Cuando todos durmieron, Helena bajó a la terraza. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Abrió su cuaderno y escribió: «Él ya no necesita protegerme. Yo ya no necesito esconderme». Juntos aprendimos que el amor no cura las heridas, pero enseña a mirarlas sin dolor. Cerró el cuaderno. En el reflejo del cristal vio a Damon observándola desde la puerta. «¿Escribes otra historia?», preguntó él. «Sí». «¿De qué trata?». «De un hombre que quiso cambiar el mundo por una mujer y lo consiguió». Él sonrió, caminó hasta ella y la abrazó por detrás. «Entonces escríbeme así, Helena, no como un monstruo, como un hombre que aprendió a amar tarde, pero a tiempo». «Ya está escrito», respondió ella. «En mi vida». Se quedaron allí mirando el amanecer. El mismo sol que un día había iluminado sangre, ahora encendía risas. Y en la calma del río, las sombras por fin se disolvían. Porque hay amores que no se entienden, solo se sienten. Y hay personas que llegan no para cambiarte, sino para recordarte quién eras antes del miedo. Helena y Damon lo entendieron tarde, pero lo entendieron. Y desde entonces, cada amanecer fue un perdón, cada abrazo, una promesa cumplida, y silencio, su manera de decir te amo. Si crees que el amor verdadero no se encuentra, sino que se construye con cicatrices, comparte esta historia. Escribe en los comentarios desde las sombras, la luz, si alguna vez el amor te salvó cuando ya no creías en nada.